Bueno, como ya me conocen ustedes, mi nombre es Alex Cerrato, conocido por ustedes, administrador del canal Pentecostal La Unicidad, la única verdad de Dios, unicitario. Y hoy tengo el honor de debatir y haber aceptado el debate con el señor Lidio Guerrero acerca del bautismo. ¿Cuál es el bautismo bíblico? ¿Cuál es la verdad bíblica acerca del bautismo? ¿Es en el nombre de Jesús o es en el nombre de la Trinidad? Lidio Guerrero tendrá la obligación de decir que es en el nombre de la Trinidad. Tendrá que mostrar Biblia para eso. Y yo tendré que mostrar Biblia para mostrar que es en el nombre de Tiempo, Jesús. Cerrato, un minuto de presentación. Cierra tu micrófono, por favor. Bueno, son las 3:16, voy a tomar mi minuto para hablar. Bueno, entonces mi nombre es Lidio Guerrero, soy del país de Colombia, igual que Alexander Escobar Cerrato. Yo creo en el Dios único y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el Dios triuno o Dios trino. Estamos aquí con el amigo Escobar Cerrato, que es unicitario, él cree solamente en Jesús solo, Padre, y no más. Entonces, él tiene que demostrarme que Jesús es el Padre solo, sin Hijo y sin Espíritu Santo. No me puede decir que es Espíritu Santo y que es el Padre, porque según ellos le dan dos títulos a eso. Entonces, él me tiene que mostrar el verdadero bautismo, si es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay que creer en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, o en el solo Jesús. Bueno, listo, ese es mi tiempo. Entonces, ahí termino mi presentación. Voy a decirle a los hermanos y amigos que están escuchando esta transmisión, es un debate cerrado, solamente el amigo Alexander Escobar Cerrato con Lidio Guerrero, para que no me estén pidiendo que los incluya en el debate, porque no es público, no es, como le digo, es privado, es un debate privado para que los hermanos no estén pidiéndome que los meta aquí en la transmisión. Entonces, por favor, no me esté mandando que los incluya. Entonces, le voy a dar al amigo Alexander que hace rato, son las 3:17. 3:17 más 15, terminarías, a ver, ese rato. Ahora terminarías tú aquí. 3:15 más 3:18 más 15. Tú llevas el cronómetro. Dale pues. Entonces, cuando tú quieras arrancas, Cerrato. Dale. Bueno, vamos hoy a hablar sobre este tema del bautismo, el cual es muy, pues para decirlo así, es muy mal interpretado por los expositores de la Trinidad. Los expositores de la Trinidad dicen que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo mandó Jesús. Así lo mandó Jesús. Pero cuando nosotros vemos el contexto, ¿sí?, de ese mandato, vemos que sucedió todo lo contrario. Por ejemplo, de una vez vamos a decirle al señor Lidio Guerrero que lea la Biblia en lenguaje actual, Hechos capítulo 2, y voy a decirle a todos los trinitarios, léanlo, Hechos capítulo 2, verso 38, y esto es una Biblia que en este texto lo traduce literalmente así, ¿sí? Y es tomado del griego. Si usted aplica a Lidio Guerrero la gramática griega para esto, va a encontrar que se debe traducir así. Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos. Escuchen lo que dice aquí, dejen que nosotros los bauticemos. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí, dejen que nosotros los bauticemos. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará. Entonces mire lo que está diciendo la Biblia textual, que es una Biblia trinitaria, perdón, la Biblia del lenguaje actual, que es una Biblia
traducida por trinitarios, y dicen que los apóstoles bautizaron esas 3,000 personas en el nombre de Jesucristo. Dejen que nosotros los bauticemos. ¿Quién es ese nosotros? Verso 41. Y ese día unas 3,000 personas creyeron el mensaje de Pedro tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Los apóstoles bautizaron ¿a quién? A esas 3,000 personas. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Lidio Guerrero tiene hoy un problema muy grande porque en su interpretación privada, sí, en su interpretación privada, dice que, bueno, ahorita escuchamos la interpretación de Lidio, pero Hechos 2:38 está demostrando que los apóstoles bautizaron esas 3,000 personas, fueron los apóstoles que bautizaron esas 3,000 personas. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. ¿Y qué personas, qué apóstoles estaban allí? Hechos capítulo 1, si usted lee Hechos 1, para que lo lea, Hechos capítulo 1, vamos a leerlo allá. Dice, entonces volvieron a Jerusalén, verso 12 en adelante, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé. ¿Quién más? Mateo, a Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Estaba allí, escúcheme bien, estaba allí Mateo, al cual dicen los trinitarios que escribió que el bautismo Jesús lo mandó que fuese en el nombre de 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Pero qué extraño, porque Pedro dice, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Y qué extraño que Mateo no hubiese saltado a decir, no, el bautismo del Señor lo mandó fue en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, las 3 personas de la Trinidad. Hemos escuchado a Lidio Guerrero decir que él cree en el Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo preguntaría, ¿dónde dice la Biblia que el Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde lo dice? Deme un solo texto, Lidio Guerrero, deme un solo texto, amigos trinitarios, donde la Biblia diga que el Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existe. Hemos escuchado a Lidio Guerrero decir que él cree en el Dios trino o el Dios trino. Yo preguntaría, ¿dónde dice la Biblia Dios trino o Dios triuno? Recuerde que hoy vamos a hablar acerca de la Biblia. Recuerde que hoy vamos a hablar cuál es el bautismo o la verdad acerca del bautismo bíblico. Y si Lidio Guerrero me sale con esto, que él cree en el Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿será esto bíblico? ¿Será bíblico decir Dios triuno o Dios trino? ¿Será bíblico? Creo que no. Lidio Guerrero está en el lugar equivocado. No tiene un solo texto bíblico, solamente tiene conjeturas, falsos argumentos, falacias, la falacia del falso argumento, que usa como verdad textos bíblicos sacados de contexto. Sí, Lidio Guerrero nos va a decir hoy que es que las personas que fueron bautizadas eran judíos y que conocían al Padre y al Espíritu Santo, pero no conocían al Hijo. Qué extraño, porque la Escritura no dice eso, ¿sí? Otros dicen que los judíos, como lo va a decir Lidio Guerrero, o lo dice Lidio Guerrero, es que los judíos conocían al Padre, pero no conocían al Hijo. No conocían al Hijo y por eso fueron bautizados en el nombre de Jesús, ¿sí? Por eso fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero qué extraño, escúcheme bien, qué extraño es que no eran solamente judíos. Le recuerdo algo al señor Lidio Guerrero, que los samaritanos y a todos los trinitarios, que los samaritanos no eran judíos. Si el señor Lidio Guerrero no sabe de dónde venían los samaritanos, lo invito a leer el libro de Reyes o los libros de Reyes. Allí se encuentra quién eran los samaritanos. Sí, allí se encuentra quién eran los samaritanos. Léalo, el que lea entienda. No eran judíos. Y dice la Escritura que cuando oyeron, escúcheme bien, capítulo 8, verso 12, dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Verso 16,
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí? Solamente habían sido bautizados. ¿Quién los bautizó? ¿Quién los bautizó? Evidentemente Felipe. Vamos a leerlo acá. Hechos capítulo 8. La Biblia del lenguaje actual. Hechos capítulo 8. Leámoslo. 8:16 dice, porque todavía no lo habían recibido, y es que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero ¿quién los bautizó? Felipe. ¿Ah? Y así Felipe bautizó a muchos hombres y mujeres. Aquí la final del verso 12. Y así Felipe bautizó a muchos hombres y mujeres. ¿En qué nombre? Y es que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Estamos leyendo esto literalmente. Es decir, samaritanos, Cornelio no era judío. Cornelio era centurión de una compañía llamada La Italiana. Era gentil. Él y su casa eran gentiles. De pronto tenía algún sirviente judío, de pronto, pero era gentil. Era gentil. Y eso está testificado en Hechos capítulo 10. Perdón, Hechos capítulo 15. Cornelio era gentil. Escuche bien, amigo Lidio. Usted que dice que era que porque eran judíos, que porque no conocían al hijo. Mire lo que dice. Dice, verso 15, capítulo 15, eso fue el concilio en Jerusalén, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles, escuche bien Lidio, los gentiles escuchasen o oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyeren. ¿Y en qué nombre mandó a bautizar? Está hablando de la casa de Cornelio. Capítulo 10, ¿en qué nombre dice? Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como también nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Los romanos no eran judíos. Ese argumento es que eran judíos, que no conocían al Hijo. No, los romanos no eran judíos. Romanos capítulo 6, verso 3. Dice Pablo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y Pablo está hablando a los romanos, todos los que hemos sido bautizados. Los gálatas, amigo Lidio, los gálatas no eran judíos. Para que usted venga y nos diga solamente ese argumento tan pobre. Dice, verso 27 del capítulo 3, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ya? De Cristo estáis revestidos. Santiago, en su carta universal, dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Juan, en su carta universal, dice que por su nombre han sido perdonados vuestros pecados. Capítulo 2, si no estoy mal. Dice así, hijitos. Vamos a leerlo. Acompáñenme. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Ahora, pregunto, ¿dónde está el cumplimiento del mandato del Señor de Mateo 28:19? Pregunto, ¿dónde está ese cumplimiento? Evidentemente no existe. No existe ese cumplimiento del mandato. ¿Por qué no existe? Y voy a decirlo el por qué. En estos 5 minuticos voy a decir el por qué. Porque ese eso no existe. Vamos a mirar, o les voy a compartir lo que dice la Biblia de Jerusalén y ahorita más tarde lo miraremos. La Biblia de Jerusalén, amigo Lidio, la Biblia de Jerusalén dice textualmente, referente al bautismo de Mateo 28:19, dice así. Es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Más tarde se habrá
hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. Escuche bien, más tarde, eso fue establecido más tarde en la comunidad primitiva. ¿Por qué? Porque los hechos de los apóstoles hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Solamente eso. Mire lo que dice la Biblia Sagrada Biblia. Mire lo que dice referente a eso, Lidio. El bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Escuche bien, se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Le voy a decir cuándo se introdujo eso. Le voy a decir, Catecismo de la Ciudad del Vaticano dice así, ellos admiten que este texto fue modificado. Traducido a la página 164 dice, en Cristo, la Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo. En Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Habla de bautizar, abro comillas, habla de bautizar en el nombre de Jesús. Dice así, bautizándolos en el nombre de Jesús. Una mejor traducción sería dentro del nombre, persona de Jesús. Solamente, recuerde que una de esas Biblias dice que más tarde se habrá hecho explícita, que esto fue introducido más tarde en la comunidad primitiva. Dice, solo en el siglo IV, la frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en práctica. Dice además, aunque la iglesia de la era apostólica no conocía el bautismo trinitario o la palabra del bautismo trinitario en el nombre del Padre solamente, o del Hijo y del Espíritu Santo, solamente conocían el bautismo cristológico. La iglesia de la era apostólica, Lidio, no conoció ese bautismo. Por eso no hay evidencia bíblica. No la hay. No hay evidencia bíblica para que ustedes vengan a decir que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si los apóstoles no obedecieron eso, sino que bautizaron, mandaron a bautizar, y la iglesia fue bautizada en el nombre de Jesús, indica que los apóstoles desobedecieron, que los apóstoles no cumplieron. Pero qué extraño, porque dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Y recuerde que el Espíritu hablaría por ellos. Eso fue la promesa del Señor. Sí. Ahora, no hay contexto bíblico, no lo hay. Yo ya mostré el contexto histórico, que eso fue introducido. Ya mostré el contexto bíblico, que el bautismo es en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Es más, dice un manuscrito en hebreo, sí, que el Señor mandó fue que se bautizaran en su nombre. Por eso dice Lucas, capítulo 24, verso 44 en adelante, dice, vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre, empezando desde Jerusalén. Por eso Hechos 2:38 es el cumplimiento de ese mandato. ¿Empezaron desde dónde? Desde Jerusalén. Hasta aquí mis 15 minutos. Ok, Terrazo. Bueno, invito a los amigos y hermanos que están en la transmisión de mi canal de YouTube, darle a la campanita para que se agreguen aquí a Lidio Guerrero de Colombia. Bueno, ya hemos escuchado la exposición del amigo Alexander Escobar hace rato. Alex, me avisa cuando tome mi tiempo. Aquí tengo la 3:33. Entonces, arrancamos a la 3:33. Bueno, como estamos viendo la exposición del amigo Alexander Escobar hace rato, ya vimos que él solamente habla en el nombre. En el nombre, en el nombre. Bueno, vamos a ver nosotros claramente quién dio el mandato de Mateo 28:19. Si Mateo 28:19 fue agregado, entonces el amigo Alexander Escobar hace rato tendría que comprobarme a mí cómo arreglaría él Mateo 28, del versículo 16 hacia abajo. Tendría el amigo Alexander Escobar hace rato que eliminarme a Mateo 28:19 y acomodar entonces las escrituras para que queden completamente como él cree que debe quedar. Vemos claramente nosotros que cuando Hechos 2:38, Pedro dice que en el nombre de Jesús hay una aplicación de los amigos unitarios al decir, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Esa fórmula del yo te bautizo en el nombre de Jesús no es bíblica. Por lo tanto, cuando aplican yo te bautizo en el nombre de Jesús, ese bautismo no está registrado en las escrituras. Pedro dice en Hechos de los Apóstoles lo siguiente. Hechos 2:38. ¿Qué es lo que dice Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él dice que yo tengo que demostrarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo escrituralmente. Él dice que no está en las Escrituras. Entonces vemos nosotros claramente, desarrollando nosotros el discurso de Pedro, según Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Y también Lucas escribió a Lucas. Vemos nosotros que estos escritos fueron escritos por hombres, no por ángeles, no por el mismo Dios. El Señor Jesucristo ni siquiera dejó ningún escrito. Él lo escribía. Entonces vemos nosotros claramente que el amigo Alexander, que hace rato enseñan desde 85 años que existe la iglesia pentecostal unicitaria, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿quién debe invocar el nombre? ¿El que lo bautiza o el candidato convertido? Ahora, vemos nosotros claramente que demuestra Pedro al Hijo de Dios antes de llegar a Hechos 2:38. Entonces, al escoger solamente el texto de Hechos 2:38 y traerlo a las naciones para decir que se tienen que bautizar en el nombre, y el candidato no dice yo me bautizo o yo recibo o yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo dijo el eunuco con Felipe. Entonces, si nosotros vemos que el amigo Alexander hace rato dice que Pablo se bautizó, Pablo tenía dos nacionalidades. Pablo era de hijos judíos con nacionalidad también romana. Entonces, Pablo era hijo de judíos. Vemos nosotros que cuando sale el evangelio, acordémonos de que hubo una dispersación de los judíos por toda la tierra. Dice que Hechos 2:21, que debe invocar el nombre de Jesús. Es el candidato y no el bautizador. Hechos 22:16. Vamos a escuchar aquí Hechos 22:16, ¿qué nos dice? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Quién tenía que invocar el nombre? ¿El que bautiza o el candidato? La persona que se convierte es el que tiene que invocar el nombre. No el yo te bautizo de estos pastores unitarios que son los que dicen yo te bautizo en el nombre de Jesús. Ese bautismo no es bíblico, es errado. Vamos nosotros a ver claramente que aquí en Hechos de los Apóstoles 1, Hechos de los Apóstoles 1, a ver. 1:7, y les digo, no os toca, perdón. Hechos 1:14. No, hermano, me perdió el texto, perdón. Hechos de los Apóstoles. Wow. A ver, hermano. Hechos de los Apóstoles 2:22. Hechos de los Apóstoles 2:22 dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús, ahí está el nombre, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Con vosotros mismos, como vosotros mismos sabéis. 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ahí está el nombre, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este nombre Jesús, ¿a quién se le dio? Al Hijo de Dios, no al Jesús solo, no al Jesús Padre, no. Cuando Pedro le dice en el verso 38, escúcheme bien, en verso 37, al oír esto, se compusieron de corazón porque habían matado a Jesús.
Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? 38. Pedro les dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ya vimos el nombre en el verso 22, 23, 36 de Hechos 2 de los apóstoles. Entonces aquí se compujen de corazón, ¿quién? Los judíos. Y les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de los pecados. El verso 39 le voy a mostrar. Ya le estoy mostrando al Padre y al Hijo. Ahora viene el verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Ahí entra la dispersación de los judíos. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, Joel 2, 28, con Hechos 2, 38, 39, allí se cumple la promesa de Joel, que el Padre dijo que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces vemos nosotros claramente que en la dispensación los judíos se fueron por toda la tierra. Cuando Pablo y los apóstoles salen por todos los contornos a traer el evangelio, encontraban judíos por donde quiera que iban y establecían iglesias. Sabemos que esos judíos que fueron dispersados fueron bautizados en el bautismo de Juan. Entonces ya estos judíos que habían sido esparcidos por la tierra estaban con el bautismo de Juan. Entonces, vemos nosotros que si Mateo 28, 19 no es bíblico y fue añadido, quiere decir que ahí hay un error. Entonces Pedro tuvo otro error en Hechos 2:38. ¿Por qué? Porque Pedro no les enseñó a ellos aquí que por el Hijo de Dios. No. El error lo tienen los amigos unitarios, que no comprenden las escrituras o no les da la gana de explicar las escrituras, tomando Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y capítulo 2, donde habla la promesa del Espíritu Santo que concuerda antes de que se cumpliese en Juan 14, 16, 26 y Juan 15, 26, donde habla el Hijo en la tierra, que del Padre él iba a rogar para que enviara el otro, no para que viniera el mismo Padre o no para que viniera el mismo Jesús, sino el otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Dónde se cumple la promesa? Que Jesús en la tierra, en la carne, hablando a los apóstoles, que iba a subir al Padre y le rogaba al Padre que el Padre enviase el otro Consolador. Se cumple en Hechos de los Apóstoles 2 y 1 en adelante. Ahí vemos claramente nosotros que cuando se aplica el nombre es por el Hijo de Dios y no por un Jesús Padre solo. Ese es el error bautismal de los unicitarios. Entonces, cuando ellos dicen: ¿por qué ustedes bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Yo le pregunto a mi oponente: ¿qué Biblia leen ustedes? Porque hay 19 traducciones bíblicas y en las 19 traducciones bíblicas, 19 Biblias con distintos nombres, vemos claramente que aparece Mateo 28, 19. En ninguna de estas 19 traducciones es borrado Mateo 18, 19. Hay un libro hebreo donde aparece Mateo 28, 19. Ahora, que él diga quién bautizó en el Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, según Lucas 3, 21, 23, Jesús es bautizado por Juan. Cuando Jesús sale de las aguas, los cielos se abrieron y el Espíritu del Señor baja. Y se escucha una voz del cielo: este es mi Hijo amado, a él oíd, por quien tengo complacencia. Ahí está el Padre, el Espíritu Santo y Jesús en la tierra. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos que Felipe, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 34 en adelante, respondiendo el eunuco, dijo: Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Felipe fue enviado por el Espíritu Santo a encontrarse al eunuco que venía leyendo el Antiguo Testamento. Quiere decir que este eunuco venía a adorar según la tradición de Israel. Quiere decir que ya él conocía de Dios. Dice entonces Felipe:
en el verso 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo él por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo. Primero, ¿qué? Creyó. El eunuco primero creyó lo que Felipe le había dicho del evangelio de Jesucristo. Felipe, ¿qué le enseñó? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo vemos? Aquí en el verso 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, no que era, es. Por lo tanto, el bautismo de Hechos 2:38 es claramente y específicamente antes de llegar al verso 37 de Hechos 2 de los apóstoles, tiene que estudiar entonces primeramente Juan 14, 16, 26, Juan 15, 26 y venirse a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y capítulo 2, comenzando con los primeros versículos hasta que usted vea que es por el Hijo de Dios. Entonces, cuando dicen en el nombre, pero no en el nombre de un Jesús solo Padre, sino en el nombre del Hijo de Dios, porque ya los judíos conocían de Yahweh o del Padre. Por lo tanto, mi amigo Alexander, que hace rato tiene que demostrarme a mí que Jesús es solo cuando Juan 8:16 dice, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Juan 10:30 dice, el Padre y yo uno somos. Juan 20:17 dice, no me toquéis, mas ve a mis hermanos y dile que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya el Señor no era allí, como ellos dicen, que en la carne era hijo, pero que el Padre moraba dentro de la carne, pero que después que el hijo o el padre hijo muere, entonces ya resucita, es el espíritu. Cuando el espíritu no muere, que resucita en la carne del Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, al decir ello que Jesús o Dios Yahweh tomó un vestido prestado, entonces quiere decir que el que se va al cielo es Yahweh, no Jesús el Hijo. Pero la palabra me dice que Jesús es el Hijo, porque Juan 20:17 me dice que todavía en cuerpo glorificado, resucitado, sigue siendo el Hijo de Dios. Lo dice Juan 20:17 y San Juan 20:21. Vamos a leerlo antes de que me cumpla el tiempo. Vámonos aquí al libro de San Juan para demostrarle que él en cuerpo glorificado es el Hijo de Dios, no que era. Tenemos el verso 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Entonces, vemos nosotros que en cuerpo glorificado Jesús sigue siendo el Hijo de Dios. No sigue siendo ningún Jesús Padre solo. No sigue siendo el Padre que vino y murió a la cruz. Entonces, cuando el bautismo de Hechos 2:38 se lo aplican a la gente, no le enseñan Juan 14, 16, 26, Juan 15, 26 y lo traen con Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y capítulo 2 para desarrollarles a ellos, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y que en el nombre de Jesús es por el Hijo de Dios y no por ningún Jesús Dios Padre solo. Seguimos nosotros desarrollando entonces Mateo 28:19. Vamos a ver qué dice aquí. 15 minutos. Ok. Listo, de rato, prende tu micrófono. Ya, amigo Lidio. Listo, cuando quieras. Listo, gracias. Este es de 10 minutos, acuérdate. 10 minutos, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, voy a poner el micrófono. Inicio. Iniciamos. Listo. Lidio, yo creí que este era un debate sobre el bautismo. Recuerda que era sobre el bautismo. No era un debate de que si existía la Trinidad, la unicidad, no, eso no. Ni que Jesús fuese el Padre, tampoco. Era sobre la verdad sobre el bautismo. ¿Sí? La verdad sobre el bautismo, ese era el debate. No acerca de
si existía Jesús era el Padre, aunque yo te lo puedo demostrar, aunque tú no lo vas a creer. Bueno, voy a rescatar algo. Usted dice que Mateo 28:19 es un mandato. Si Mateo 28:19 es un mandato, ¿dónde está el cumplimiento de ese mandato? Si fue un mandato a los apóstoles, recuerde que fue un mandato a los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles ahí reunidos con el Señor, Él los mandó. Y que enseñasen todas esas cosas. Les dice así, según eso. Y que enseñasen todo eso. Mire, es un mandato a los apóstoles, 28. Dice la comisión, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Estaban los 11, ¿sí? Entonces, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ya sé discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted dice que es un mandato. Bueno, ahí tenemos el mandato. ¿A quién? Efectivamente, a los 11. ¿Sí? Los apóstoles. Y dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Bueno, enseñándoles que guarden todas las cosas. Si los apóstoles recibieron ese mandato y el mandato era que se lo enseñase a los demás, ¿dónde está? ¿Dónde está? Digámoslo así, ¿dónde los apóstoles cumplieron ese mandato? Usted ha mostrado dos textos, Lucas capítulo 3, el bautismo de Jesús, que está en Mateo capítulo 3, y Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. ¿Sí? Pero yo le pregunto, el uno es el inicio del ministerio de Jesús, no es el mandato. Aunque ese no es el debate. Yo puedo debatir con usted el tema del bautismo de Jesús y está la Trinidad. Y sé que usted no va a poder, ¿Ya? Otro que usted nos acaba de decir es que lo que es las palmas que le está haciendo su amigo Martín Ávila. Excelente exposición, el que bautiza es el candidato a ser bautizado. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? Porque si nosotros leemos, ¿sí? Leemos, dice, ahora, ¿qué te detiene? Levántate e invoca y lava tus pecados invocando su nombre. Pero cuando nosotros leemos el relato de la conversión de Saulo, o lo que pasó, Ananías le dice esto. Ananías le dice esto. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como dos escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Escuche bien, fue bautizado. No dice se bautizó. Señor Martín Ávila, qué pena, no es una excelente exposición. Qué pena tener que decirles esto. No es una excelente exposición, es una garrafal mentira. Fue bautizado, no dice se bautizó. Fue bautizado, ese fue indica que es otro el que lo hizo, está en voz pasiva en el griego. Fue otro el que lo hizo. Y por eso Pablo en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 6, verso 3 dice, porque los que hemos sido bautizados, ese hemos sido indica que es otro el que los bautizó o el que los bautizó, ¿sí? Entonces vemos que no es una excelente exposición, ¿ya? Dice que, es más, en Hechos 2:38 y Hechos capítulo 8, versos 2 y 16 también aparece la misma voz pasiva, ¿sí? Donde por eso la Biblia del lenguaje actual dice, dejen que nosotros los bauticemos, nosotros los bauticemos. O sea, la voz pasiva en el griego es la acción del verbo hecha sobre el sujeto por otro. Y el sujeto aquí eran las 3.000 personas. Los otros eran los apóstoles. Por ahí dice, dejen que nosotros los bauticemos. Y dice que ese día 3.000 personas creyeron el mensaje tan pronto como los apóstoles los bautizaron. ¿Sí ven? Los apóstoles los bautizaron. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Sí? Es más, capítulo 3, verso 27, si no estoy mal, de Gálatas, dice, los que hemos sido bautizados. Hemos sido. Indica que fueron otros los que los bautizaron. No ellos mismos bautizándose. Dejen de mentir tanto. Déjenme de mentir tanto. Tomen el texto y el contexto. Yo creí que ese era un bautismo sobre
la verdadera, la verdad sobre el bautismo. Y por eso estoy hablando del bautismo. Ahora, el señor Lidio Guerrero se nos ha ido a capítulo 14 de capítulo 14 de Juan, capítulo 14 de Juan, donde dice que yo rogaré al Padre y enviará otro consolador. ¿Sí? Capítulo 14. Pero qué extraño, Lidio, ¿usted por qué no toma este texto? ¿Por qué no toma esto? ¿Quién era el que moraba con ellos y estaría en ellos? ¿Quién era? Dice así, ustedes toman 14 y 15, si mi mamá guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre de dar otro consolador para que esté con vosotros. El Espíritu verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién era? Mire lo que dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me conocerá más, pero vosotros me conoceréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Quién era el que estaría en ellos? ¿Otro o era Jesús? Claro, Jesús como espíritu, ¿no? ¿Mm? Jesús como espíritu. Qué bonita la escritura, ¿no? Yo en vosotros. Por lo tanto, este es antes de la comisión. Le recuerdo eso al señor Lidio Guerrero, antes de la comisión. Y es Jesús el que dice, yo en vosotros. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es? Jesús. Otro ejemplo que hemos tomado del señor Lidio Guerrero, ya Lucas capítulo 3, no tiene nada que ver con la comisión, no, ese es otro tema. Y me gustaría tener más tiempo para aclarárselo a Lidio, pero no tengo tiempo ahorita. Y espero que el señor Lidio Guerrero acepte, le aceptó ya el debate en mi canal, va a ser sobre ese tema. ¿Sí? Dice que el eunuco fue bautizado en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Pero el eunuco venía leyendo Isaías y dice Lidio que no hay un Jesús Padre. Pero ¿qué dice Isaías 9:6, Lidio? ¿Qué dice Isaías 9:6? ¿Quién es ese? Dios fuerte, Padre eterno, o el por siempre Padre, o el Padre eterno. Así hay varias traducciones. Dios fuerte, Padre eterno, o el Padre eterno. Búsquenla en las diferentes traducciones. Ahora, como es un mandato, usted no puede mostrar el cumplimiento, cómo lo cumplieron los apóstoles. No puedes mostrar eso. Lidio, en Hechos de los Apóstoles, no puedes mostrar eso. No puedes mostrar eso en el resto de la escritura. Solamente tenés que hacer ¿cómo llamarlo? Tenés que hacer un salpicón para poder demostrar algo que no existe. Ahora, tú me dices a mí que yo no puedo mostrar que Jesús sea el Padre. Tú me dices a mí, pero qué extraño, porque si tú lees me queda minuto y larguito. Ya te mostré un solo texto, ¿no? Isaías, capítulo 9, verso 6. Ahora, si tú lees lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16, Pablo allí demuestra que Jesús es el Padre. Y te lo voy a mostrar. 2:16 dice, y el mismo Señor Jesucristo, vamos a tomarlo de la Biblia, la Biblia del lenguaje actual. Tomémosle la Biblia del lenguaje actual. Segunda Tesalonicenses 2:16 dice, mire lo que dice, del texto griego dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna por gracia. La Biblia de las Américas, usted dice que no hay un Jesús Padre, ¿no? La Biblia de las Américas, en esos segunditos que me quedan, la Biblia de las Américas en Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 2, verso 1 dice que, amados, que nuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En el capítulo 3, verso 9 dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Capítulo 3, verso 9, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y recuerde que el capítulo 2, verso 1 de Santiago nos está diciendo literalmente que el Señor es Jesucristo. Y dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. ¿Cuántos padres hay entonces, Lidio Guerrero? Si Jesucristo no es el Padre y si Jesucristo no es el Señor, ¿cuántos padres hay? ¿Ah? Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Bueno, hasta aquí mi tiempo, amigo Lidio Guerrero. Muéstrame el cronómetro, Cerrato. ¿En cuánto terminas? Álzalo más, no lo veo. No, hay 10 y 16. Bueno, vamos a la contrarreputación del amigo Alexander, que hace rato arranca una
una vez hace rato, nuestro cronómetro. Entonces, para arrancar, nuestro cronómetro. Exacto. Listo, voy. Vamos a la contrarrefutación de lo que dice el amigo Alexander hace rato con segunda de Tesalonicenses 2:16. El amigo se acaba de dar el estrellón más grande de la vida, donde todo el mundo a nivel nacional y mundial van a ver que aquí Jesús no dice que es el Padre. Segunda Tesalonicenses 2:16. Pero yo lo voy a leer primero. Primera de Tesalonicenses. Vamos a leerle Primera de Tesalonicenses 1:10. 1:10. Vamos a leer Primera Tesalonicenses 1:10. Dice Primera Tesalonicenses 1:10. Vamos a quitarle que no es el Padre. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí no quiere decir que Cristo Jesús es el Padre, mentiroso. El verso 10. Y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús es el Hijo del Padre. Jesús no es Padre de Jesús. Cuando Isaías 9:6 dice, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién lo llamó así? Después, nadie. Entonces vemos nosotros claramente, segunda de Tesalonicenses 2:16. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, hay una coma. Y Dios nuestro Padre, hay una coma. Está haciendo la diferencia del Hijo y el Padre en este texto bíblico. El amigo dice que aquí Jesús dice ser el Padre. Es una gran falacia de mentira. Entonces, claramente vemos nosotros que Jesús dice ser el Hijo de Dios. Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 1:2. Primera de Timoteo 1:1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién hizo al Señor Jesucristo Padre? ¿Qué, Padre? Nadie. ¿Quién hizo al Señor Jesucristo Señor nuestro? Vamos a verlo. Hechos 2 de los Apóstoles, verso 16, verso 16. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús no es el Padre. Entonces, cuando en el bautismo de Hechos de los Apóstoles 2:38 dicen que es por el Padre, el amigo automáticamente está eliminando al Hijo de Dios. Porque Pedro en el discurso, vuelvo y lo repito, les está diciendo a los judíos que Jesús es el Hijo de Dios al que mataron y llevaron a la cruz. El pueblo se confunde de corazón y le preguntan a los apóstoles, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero no le dijo, bautícese en el nombre de Jesús el Padre. Porque si usted lee más atrás, de hecho, los apóstoles, capítulo 1, capítulo 2, antes de llegar al verso 36, Pedro le está enseñando al Hijo de Dios, al cual los judíos no recibieron, porque los judíos sí creen en Dios Padre y en el Espíritu Santo, ya se lo voy a demostrar. Dice aquí, Cristo dijo, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Los judíos de aquella época acostumbraban bautizar en el agua a los gentiles convertidos para testimonio público de que ya eran hijos de Dios. Juan el Bautista bautizaba a los judíos arrepentidos en testimonio de que le entregaban su vida a Dios. ¿A quién? Al Padre. Y los cristianos fueron enviados a predicar el evangelio y a bautizar a los convertidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya la gente era convertida porque ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Entonces, toda esta gente que iban encontrando en el camino con la predicación era del Hijo de Dios a los judíos. Entonces, vamos a ver aquí otros dos textos bíblicos rápidamente. Hechos 9:20. Lo que el amigo dijo que Pablo invocó el nombre. ¿Pero el nombre de quién? ¿De Dios Padre Jesús o del Hijo de Dios? Vamos a ver 9:20. Dice lo siguiente. 9:20. Enseguida predicaba a Cristo
en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y vámonos a Hechos de los Apóstoles 18, capítulo 18, versículo 28. Dice lo siguiente: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús, oiga el nombre, que Jesús era el Cristo. ¿Quién es el Cristo? ¿El Padre o el Hijo de Dios? El Hijo de Dios. Por lo tanto, su bautismo de Hechos 2:38 es un bautismo adelantado y acelerado, porque no le enseñan a la gente que el nombre que ahí aparece en Hechos 2 de los apóstoles, Pedro les enseña antes de llegar a ese versículo, que es el Hijo de Dios. En ninguna parte dice que Jesús es el Padre. Solamente Isaías 9:6 se pegan de allí, pero vemos que se llamará su nombre. Después nadie lo llamó su nombre. Ahora, ¿qué quiere decir Padre eterno? Quiere decir Padre de la eternidad, porque Cristo con el Padre es Dios. Es eterno por los siglos de los siglos. El alfa y el omega, el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ese es el Hijo de Dios. Es el Verbo hecho carne. Entonces, cuando Pedro le dice a los judíos, le está diciendo, ese que ustedes crucificaron es el Hijo de Dios que él les anunció y ustedes no le creyeron que ese es el Hijo de Dios. ¿Qué dijeron ellos? Que este era hijo del carpintero, de José y de María. ¿Cómo puede ser este el Hijo de Dios? No le creyeron. Entonces ahí fue donde Pedro les dijo, él es el Hijo de Dios en Hechos 2:38, pero lea Hechos 1 y Hechos 2, los dos capítulos antes de llegar al 38, y Pedro les está demostrando es que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, lo mismo que Pablo. Enseguida predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. Ella ya en Hechos 19:28 dice que este Jesús, el Cristo. Entonces, Pablo refutaba a los judíos diciendo que este era el Jesús, el Cristo, que el Hijo de Dios, porque si le predicaba a los judíos es porque los judíos eran ya de Dios, bautizados con el bautismo de Juan para arrepentimiento de sus pecados. Por lo tanto, si yo enseño que deben de bautizarse, como dice Hechos 2:38, tengo que enseñarles primeramente a los convertidos nuevos que Jesús es el Hijo de Dios, y que si yo lo bautizo, como dice Hechos 2:38, tengo ya que estar seguro que los creyentes convertidos nuevos ya les di doctrina, enseñándoles que se bautizan en el nombre de Jesús por el Hijo de Dios. Entonces ellos cuando van a las aguas tienen que confesar con su boca y creer en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó, lo levantó de los muertos. Por eso, mi amigo Alexander, hace rato, usted no me ha podido demostrar y decirme la verdad. Si ustedes bautizan ya usted lo confesó, que Jesús es el Padre con el texto que me dio de, a ver si lo vuelvo a encontrar, de Primera de Tesalonicenses, allá, Segunda de Tesalonicenses 2:16 fue que me dio, creo. Allí no demuestra que Jesús es el Padre, mi amigo. Por lo tanto, usted queda descartado con una falsa doctrina. Su bautismo no es el correcto. Si usted me dice que Hechos de los que Mateo 28:19 es un texto añadido a las Escrituras, tampoco me ha podido demostrar que tiene usted que arreglar el capítulo 28 de Mateo, del verso 16 hacia abajo. ¿Cómo haría usted para arreglar esos textos bíblicos y dejar la verdad que usted dice que tiene y que el verso 19 es aplicado o añadido y es no dicho por el Señor? Entonces vamos a seguir leyendo aquí un poco más. Dice aquí, los judíos ya creían en el Padre y en el Espíritu Santo. Lo que no creyeron fue en Jesús, el Hijo de Dios. A Jesús como su Mesías y Señor. Habían crucificado al Mesías. Para ser salvos tenían que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús para demostrar públicamente que lo aceptaban como Señor. ¿A quién? Al Mesías, el Hijo de Dios. Y la misma mente que los aceptaban como Señor y la misma manera que aceptaban al Padre y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos sí aceptaban al Padre y los judíos sí aceptaban al Espíritu Santo, porque ellos tienen la profecía de Joel, esperar esa promesa.
Lo que no aceptaron ellos era que de un carpintero y de una mujer, María, judía, les viniese el Cristo Jesús, el Salvador, o el Yeshua. Eso fue lo que ellos no aceptaron. Entonces Pedro les narra o les hace una historia diciéndole que es el Hijo de Dios. Entonces Hechos 2:38 es un bautismo malo que aplican los amigos unicitarios. Es por el Hijo de Dios que tiene que bautizarse. Pero si usted ya cree en Dios el Padre y en el Espíritu Santo, como los judíos. Si usted cree que es judío y cree en el Padre y en el Espíritu Santo y ahora va a invocar el nombre de Jesús, que es el Hijo de Dios, entonces usted demuestre que es judío. Ok, se terminó mi tiempo. Esa es mi contrarreputación. Entonces vamos ahora a dos series de preguntas. El amigo Alexander hace rato va a hacer dos preguntas y yo voy a hacer dos preguntas en un lapso de ¿cuántos minutos? 5 minutos creo que es suficiente, Alexander. ¿Va a haber refutación a esas preguntas, a las respuestas o no? Lidio, ¿va a haber refutación a las respuestas o no? ¿Cómo? ¿Va a haber refutación a las respuestas o no? ¿O solamente preguntas y ya se queda así? Respondió lo que quiso responder y ya, no se va a refutar. Por favor, ilustre. Exactamente, porque su tiempo ya es largo. Entonces, 5 minutos, hace sus preguntas, yo las respondo y listo, te va a hacer preguntas. Si usted las puede responder. Si yo no la puedo responder, no la puedo responder y listo. O sea que, indícame, ¿tengo 5 minutos para hacerte dos preguntas? Ajá. 5 minutos. Y en esas 5 minutos usted se puede tomar 10 minutos para responder. Por eso yo lo hago por tu tiempo. Por mí no hay problema. Si quieres tomamos 20 minutos más para 10 y 10. Entonces hacemos dos preguntas de 5 y 5. ¿Cuánto tiempo vas a tener para responder? Dime, por favor. Alexander, el problema por mi problema del tiempo no hay. El problema es por tu tiempo. Lidio, es su canal. ¿Cuánto tiempo va a tener para responder? Usted y yo, sea ordenado, por favor. 3 minutos. 3 minutos, listo. Y tienes 2 para la pregunta. 2 minutos, no hay 2 minutos para la pregunta, 1 minutico. Es suficiente. Bueno, 1 minuto y 3 para responder, listo. Listo. Lidio Guerrero, usted nos ha dicho, amigo Lidio Guerrero, usted nos ha dicho, voy a poner aquí el cronómetro. Usted nos ha dicho que usted cree en el Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el Dios triuno o Dios trino. Es tan amable el señor Lidio Guerrero, me da el texto bíblico que diga textualmente, escúcheme bien, textualmente, que el Dios verdadero es, dentro del Dios verdadero, así como usted lo ha dicho, Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Textualmente, un solo texto, y que la Biblia diga Dios triuno o Dios trino, porque recuerde que todo lo que vamos a decir aquí es bíblico. Dios verdadero, ¿dónde dice la Biblia que el Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pues su argumento. ¿Dónde dice la Biblia Dios trino, triuno o trino? Es su argumento. Bueno, entonces te puedo responder las 2 preguntas porque ahí hay 2 preguntas. Listo. Me hiciste 2 preguntas de rato. Escúchame primero. Me hiciste 2 preguntas. Te respondo 2 preguntas en 3 minutos. Listo. Entonces, me hiciste las 2 preguntas. La primera. Te voy a responder la primera. Que te dé un texto bíblico donde diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios verdadero. Pues mi respuesta es que ese texto no es bíblico. O sea, no hay un texto bíblico que diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son ese Dios verdadero. Pero si yo te uno texto bíblico de capítulo a capítulo, yo te demuestro el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que es Dios verdadero. Ahora, con un solo versículo, yo te voy a mostrar al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo no había venido a la tierra, ¿qué dijo Jesús? Yo os rogaré al Padre que envíe el otro consolador. ¿Dónde estaba el otro consolador, mi amigo Alexander, por hace rato? ¿Dónde estaba? Le mostré Lucas, el bautismo del Señor Jesucristo,
tampoco me lo quiere aceptar. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces no es el Dios verdadero. Dime cuál de los tres no es Dios. Como para ti el Espíritu Santo y el Padre es un título, entonces por eso tienes a tu solo Jesús. Esa es mi respuesta. La segunda, por eso te dije que me hiciste dos preguntas en una. Conteste, Alexander. Amigo Lidio, si quiere responder, no responda, no hay problema. Por mí no responda, le hago la segunda pregunta, no hay problema. No responda. Ajá. No La segunda. No responde. No, me hizo dos preguntas en una. Deme la segunda. No, le respondí, le hice una sola pregunta, pero no responde, listo. No hay problema, amigo Lidio. Vamos a hacerle la segunda pregunta, ¿listo? Un momentico, Alexander. La primera pregunta que me hiciste, dos amigo, en una, me preguntaste que te mostrara un texto bíblico al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que dijera el único Dios verdadero. Y la otra pregunta que me hiciste, que te diera un texto bíblico que dijera Dios triuno o Dios trinidad. Ahí te voy a responder entonces dos en una, Alexander. Me hiciste dos preguntas en una. No. Escúchame, Alexander. Ahí queda grabado. Listo. Ya no lo puedes borrar. Voy a mi segunda pregunta. Dame la otra pregunta. Voy a mi segunda pregunta. Porque como esta serían tres. No, señor. Es mi segunda pregunta. O si usted quiere, ya déjelo así, no hay problema. Déjelo así, Lidio. No hay problema. Bueno, te voy a responder la otra pregunta que me hiciste primero, por el cronómetro. Que te dieran un texto bíblico que diga Dios triuno o Dios trino. Te voy a responder esa segunda pregunta. Yo le hice una sola pregunta. En la Biblia no aparece la palabra trinidad, ni triunidad, ni unicidad. Listo. Esa es mi segunda respuesta de tu segunda pregunta. Yo apenas he hecho una sola pregunta, Lidio. Entonces voy por mis preguntas, Alexander. No, yo apenas hice una sola pregunta. No sea tramposo, Lidio. Una sola pregunta hice. Preguntémosle al hermano Martín, que está allí, si no me hizo dos preguntas en una. Hermano Martín, usted puede escribir sí o no. Hizo dos preguntas, Alexander, en una. Una sola pregunta. Bueno, es su canal, amigo Lidio. Usted puede hacer lo que quiera, no hay problema. Hágame la otra pregunta. Yo se la recibo, hágale. Listo, no es que son dos preguntas. Bueno, permítame, por favor. Permítame. Amigo Lidio. Usted nos dijo que Mateo 28:19 es un mandato del Señor. Y le recuerdo que ese mandato es para los 11 apóstoles. Ya da punto del Señor partir a los cielos. Mandato para los apóstoles. Usted es tan amable como este debate era la verdad sobre el bautismo. ¿En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? La verdad. Dígame usted, ¿dónde los apóstoles, hechos de los apóstoles y de ahí en adelante, los apóstoles, hechos de los apóstoles, ¿dónde los apóstoles en sus hechos bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Dónde? Deme el texto que así lo diga. ¿Dónde bautizaron o mandaron a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Porque el Señor dijo que todo eso se tenía que guardar y mandar. Y dígame una cosa, dice la Biblia textual, la Biblia del lenguaje actual, que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, que ellos fueron los que bautizaron en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Bueno, cuando los apóstoles salen a predicar, ya en la tierra habían dispersaciones de judíos. Aquí yo le leí que ya ellos creían en el Padre y en el Espíritu Santo. Ellos tenían que recibir al Hijo de Dios, que es Yeshua. Entonces, si tú me pides un texto que diga textual que bautizaron en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo te demostré que la gente tiene que creer primero en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Si tú me dices que la gente no tiene que creer eso, entonces tú estás tirando la Biblia a un profundo hoyo
y tapándolo con tierra. Entonces, tú pides el texto que diga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces tú me vas a dar el texto que diga, escúchame bien, entonces tú demuéstrame con Hechos 2:38 que es por el Padre Jesús y no por el Hijo de Dios, y que los judíos no creían en el Padre y en el Espíritu Santo. Ahí te estoy yo demostrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que te dé un texto bíblico. Ya yo te lo demostré aquí en el audio video, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si tú no quieres creerlo, es tu problema. Es tu problema. Entonces, esa es mi respuesta. Ahora voy por mis preguntas. Mi tiempo. Ok. Mi primera pregunta al señor Alexander Escobar Cerrato. Segunda de Tesalonicense y primera de Tesalonicenses, capítulo 1:10 y segunda de Tesalonicense, capítulo 2:16. Usted dijo que ahí es el Padre. Ahora usted me va a leer esos dos textos bíblicos y me demuestra que ahí era el Padre Jesús y no Jesús con su Padre. Esa es mi pregunta. Bueno, amigo Lidio, yo le voy a responder, claro que le voy a responder. Usted tiene un serio problema, y se lo voy a decir así, usted tiene un serio problema con segunda de Tesalonicenses 2:16. Usted dice allí que Jesús no es el Padre, dice allí que Pablo no dice que Jesús sea el Padre. Usted dijo, Jesús no dice que sea el Padre, es que eso no lo está escribiendo Jesús, eso lo está diciendo Pablo, ¿sí? Usted dijo, Jesús no dice allí que él sea el Padre, no, es que no lo está diciendo Jesús, lo está diciendo Pablo. Pablo dice, y el mismo Señor nuestro, coma, ¿sí? Y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, ¿sí? El mismo Señor nuestro, Jesucristo, coma, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó. Recuerden, usted dice que porque hay una coma, entonces son dos, y Dios y Padre nuestro. Pero qué extraño, porque si fuesen dos, Pablo hubiese dicho, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios, y el Dios, ahí tendría que haber un él, y el Dios, nuestro Padre o Padre nuestro, los cuales nos amaron y nos dieron consolación eterna, buena esperanza por gracia. Veo que usted no sabe nada de gramática, nada de eso. Los verbos se tienen que conjugar conforme el número de personas. Si ustedes son varios, usted tiene que decir nosotros. ¿Sí? Entonces Pablo también sabía eso. Entonces aquí Pablo tuvo que haber escrito, y el mismo Señor nuestro Jesucristo, juntamente con Dios nuestro Padre, los cuales nos amaron y nos dieron consolación eterna y buena esperanza por gracia. No dice eso, dice el cual. Está hablando de uno solo. Ahora, veo que usted erra también. Usted no sabe nada tampoco de gramática griega, nada de eso. Pero le voy a mostrar la Biblia Septuaginta al español, que es una Biblia, para que la busque, es una Biblia que está traducida por trinitarios, ¿sí? Que dicen que son eruditos en hebreo, arameo y griego. Dice ahí esa Biblia en su portada. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Si ve que aquí dice en Dios Padre nuestro y el en él no está y Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que Jesucristo es el Padre. Verso 2, gracia a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Aquí el del también desaparece. ¿Por qué desaparece el en él en el verso 1 y el del en el verso 2? ¿Por qué desaparece? Porque precisamente ese del y ese en él en el griego no está. Por eso estas personas que son eruditas en griego quitan el en el del verso 1 y quitan el verso y quitan el del verso 2. Por eso dice en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Y si usted dice que las comas separan, entonces le muestro que aquí Dios
tiene coma, entonces sería uno. Padre nuestro, ¿sí? Habría ahí un Padre, porque las comas según paralelismo separan. Jesucristo, ¿sí? Dios Padre nuestro, coma y Señor Jesucristo. Entonces tendríamos un Dios, tendríamos un Padre nuestro y tendríamos un Señor Jesucristo. Y faltaría el Espíritu Santo, entonces serían 4. ¿Sí? Serían 4. Bueno, me pasé unos segundos, Lidio. Se los devuelvo a usted. Siga. Un momento, por favor, Lidio. Un momento. Del Lidio. amigo Alexander. Entonces vamos para la segunda pregunta, señor Alexander. La segunda pregunta. Yo le demostré con Biblia claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con San Juan y con Hechos de los Apóstoles, Tesalonicenses, primera y segunda. Te dice que no es así. Mi pregunta es, ¿por quién se bautizan ustedes en el nombre de Jesús? ¿Por Jesús Padre o por el Hijo de Dios el Padre? Esa es mi segunda pregunta. Bueno, vamos a responderle al amigo Lidio. ¿Por quién se bautizaron ustedes? ¿Por Jesús el Padre o por Jesús el Hijo del Padre? Muéstrame el tiempo, Cerrato. Aquí vuelvo a retomar. Dale. No, lo voy a volver a retomar que usted me interrumpió. No, porque ahí coge los segundos que No. te pasaste ahora, no te compliques. Dale. Vuelvo a retomar. El amigo Lidio Guerrero nos dice, ¿por quién se bautizan ustedes? ¿En el nombre de Jesús el Padre o en el nombre de Jesús el Hijo del Padre? Hay que entender que el amigo Lidio Guerrero no pudo mostrar ningún texto bíblico que diga que el bautismo es en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Le pedí el texto que lo dijera. Es más, le pedí el texto también que dijera que hay un Dios verdadero, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos dijo que ese texto no es bíblico, ¿sí? También nos dijo que el Dios triuno o Dios trino no aparece. Lo digo textualmente. ¿Escucharon? No aparece en la Biblia. Ese texto no es bíblico. Dijo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese texto no es bíblico. Y si no es bíblico, ¿por qué lo argumenta Lidio? ¿Por qué lo argumenta? ¿Por qué argumenta usted eso? Ahora, yo me bautizo en el nombre de Jesús. Fui bautizado en el nombre de Jesús. Se bautizan las personas en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, porque ese es el mandato del Señor. Mateo, Lucas capítulo 24, verso 44 en adelante, así lo dijo, ¿sí? Así lo dijo el Señor. Vayan y prediquen el arrepentimiento del perdón de pecados en mi nombre, empezando de Jerusalén. Y ese es en el nombre de Jesús. Por eso los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Los apóstoles enseñaron, como ya lo demostré, que Jesús es el Padre. Lo demostré. Muestre usted los textos o muestre usted las Biblias y haga un estudio de esas Biblias que he mostrado, donde dicen que el Señor es el Padre, que Jesús es el Padre. Y como usted dice que las comas se paran, entonces usted tiene un serio problema. Usted tiene un serio problema, porque tiene a Dios 1, tiene al Padre 2, tiene a Jesucristo 3 y le falta el Espíritu Santo, serían 4. Las comas se paran. Entonces Jesucristo es el todo en todos. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya lo demostré, yo sí lo demostré. Ese nombre, que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Es el nombre del único Dios, Lidio. Es el nombre del único Dios. Juan capítulo 14, como también se lo demostré, Jesús dice que ese consolador es el mismo, que estaría en ellos, que él mismo se manifestaría a ellos, no otro. ¿Por qué no toma usted esos textos? Ahora, para contestarle al amigo, ¿cómo se llama ese que tiene usted allí? El otro, el anterior, que dice que la I separa, ¿sí? Para contestarle, porque me queda tiempo hasta para contestarle a él, que dice que la I separa, también tiene usted un serio problema en la exégesis, porque la Biblia me dice que Dios y Padre nuestro, ¿ah? Dice Pablo en Efesios, vamos a leer Efesios, capítulo 6, 5, si no estoy mal, leer allá, permítame por favor, tiene un serio problema usted en esto, dice, porque para nosotros solamente dice aquí, un Dios y Padre, capítulo 4, verso 6, un Dios y Padre, y como la dice para el amigo, este amigo Martín Ávila, tiene un serio problema, un Dios y Padre, entonces sería uno Dios y el Padre sería otro. Martín, qué pesar, esa doctrina de ustedes es un embrollo. Hasta aquí mi tiempo.
Ok, bueno, vimos claramente que el señor Alexander que hace rato no fue capaz de Lidio, responder. vamos a argumentar porque yo no he argumentado. Yo no argumenté su Bueno, respuesta. entonces, Alexander, tienes 10 minutos para despedirte. Si vamos, usted argumentó, entonces yo puedo argumentar. ¿Me ofrece eso? ¿O solamente usted va a argumentar? Si quiere, argumentamos 3 minutos cada uno. 3 minutos. Bueno, entonces, Ajá. ¿empieza o empiezo? Comienza tú porque ya yo termino. Dale. Listo. 3 minutos. Bueno, creo que el debate era sobre la verdad sobre el bautismo. Ese era el debate, la verdad sobre el bautismo, en el nombre del Padre y en el Espíritu Santo o en el nombre de la Trinidad. ¿Sí? Esa era la verdad sobre el bautismo. La verdad sobre el bautismo. Veo que Lidio Guerrero no pudo mostrar nada. Lidio Guerrero no pudo, le pedí un texto, pues él nos dijo que era un mandato. Al principio de su argumentación dijo que ese era un mandato del Señor. Si es un mandato y fue dado a los apóstoles, entonces los apóstoles lo cumplieron. Él se puso a divagar, que él mostró a Jesús como el Hijo de Dios, ¿sí? Se puso a divagar sobre 2 de Tesalonicenses 2:16 y 2 de Tesalonicenses 2:1 y 2, donde la verdadera traducción ya se las mostré, dice Dios y Padre nuestro. El en él y el del fue suprimido, traducción trinitaria. La Biblia bueno, ya la Septuaginta del español, fue omitido. Entonces, dice así literalmente, mire, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces vemos literalmente que Pablo sí creía que Jesucristo era el Señor, Dios y Padre. Ahora, Lidio dice que las comas y que, entonces, ¿por qué 2:16 dice el cual nos amó y el cual nos dio? No dice los cuales. Tiene otro serio problema ahí. Ahora, dice Lidio Guerrero que los judíos creen en el Padre y el Espíritu Santo según las profecías. Pero qué extraño porque los judíos entonces eran binitarios, porque creían en dos dioses o dos personas que son Dios. Y los judíos no creen eso porque los judíos, al ser confrontados por el Señor, les dicen, un Dios tenemos, un Dios, ¿sí? Un Dios, un Padre tenemos. Nunca los judíos han creído en varias personas divinas. Eso es mentira. La mentira más grande del Lidio Guerrero de hoy es esta, ¿sí? Que los judíos creían en eso. Ahora, qué extraño que Pablo mostrase a Jesucristo como Dios, el Padre, como Dios, ¿sí? Como el único Dios, lo mostrase como el Espíritu y lo mostrase como el Hijo. ¿Por qué? No es extraño. Es la verdad de las Escrituras. Qué extraño para Lidio que Santiago dijese que el Señor es el Padre y que dice que ninguno, ignorando Isaías 9:6, dice, después nadie lo llamó así. ¿Cómo así? Después Isaías 9:6 es una mentira para Lidio Guerrero. Después nadie lo llamó así, sí, porque sería llamado Dios fuerte, Padre eterno. No es que él no se llamaría, sería llamado. Amigo, por favor, ¿no me dijiste 3 minutos? Ok, dale. Ojo, ¿ah? Sería llamado. Y Lidio Guerrero dice, después nadie lo llamó así, pero vemos que Santiago lo llama Señor y Padre. Pablo dice que el Señor Jesucristo, Dios y Padre nuestro, ¿ah? El cual nos amó. Y si quiere mucho más, tengo mucho más, amigo Lidio. Hasta aquí mi tiempo. Ok, muestra mi tiempo para refutarte para mi argumentación. Ok, comienzo. Ya vimos claramente que mis dos preguntas para el amigo Alexander que hace rato no fueron respondidas. Es una costumbre de él que él evade las preguntas. No respondió, pero él está demostrando con estos textos bíblicos, según de Tesalonicenses 2:16, que tiene un Jesús trino, porque es el mismo Padre, es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo. Entonces, el nombre Jesús es un Jesús trinitario. Por lo tanto, su congregación a nivel mundial acaba de ser derrotada
por el amigo Alexander Escobar hace rato, al decir que Jesús es el mismo Padre, Jesús es el mismo Espíritu Santo y Jesús es el mismo Hijo. Vemos nosotros que está encajando a un Jesús trino, a un Jesús trinitario. Porque si yo mismo soy el Padre y yo mismo soy el Hijo y yo mismo soy Espíritu, yo soy lidio trino. Entonces, Jesús es trino, Padre, Espíritu Santo y Hijo de la unicidad. Ahí acaba de aplastar el amigo Alexander hace rato de reconocer que tiene un Jesús trino. Pero como yo lo demostré con textos bíblicos, que el Padre es uno, que el Espíritu Santo es otro y que el Hijo es otro, porque el Padre envía al Espíritu Santo a engendrar a Jesús y Jesús es el Hijo. Entonces, el mismo Jesús le demostró en Juan 20:17 y Juan 20:21 que es el Hijo de Dios aún en cuerpo glorificado. Se lo sigo demostrando en Mateo 22:44, que él sube a la derecha del Padre a sentarse. Entonces, el amigo unitario tiene un serio problema ahora con su congregación a nivel mundial de presentar, por no querer responder la pregunta correcta que allí Pedro enseña en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y 2, que es el Hijo de Dios. Él claramente queda diciendo que Pedro dijo mentiras. O sea, el apóstol es un mentiroso. Vamos a volverle a leer un texto bíblico al amigo antes de que esto acabe. Dice aquí, 2:36 de Hechos. Sepa pues ciertísimamente, ya Jesús no estaba toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si Jesús es Dios, Padre, Espíritu Santo, entonces, ¿quién lo hizo Señor y Cristo cuando aquí dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo? Y dice que el Padre lo resucitó de los muertos, aquí en Hechos 2 de los Apóstoles, 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Con eso queda totalmente el amigo unitario desbaratado al negar al Hijo de Dios. La palabra dice que el que niega al Hijo de Dios niega al Padre que lo envió y no tiene vida eterna, sino que pasa a condenación. Entonces, el mismo apóstol a Pedro registra antes de llegar al verso 38 de aquí, de Hechos 2 de los Apóstoles, que Jesús recibe la promesa del Espíritu Santo. Y se cumple aquí, en este versículo dicho por Pedro. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. ¿Quién lo resucitó? El Padre. Verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que vosotros veis y oís, según Joel 2:28, con Hechos 2 de los Apóstoles, versículo 39. Ahí termina mi tiempo. Entonces, amigo Alexander, ya creo que terminamos. Tienes un minuto para despedirte. Una pregunta, amigo Lidio. Usted va a argumentar. Tienes un minuto para despedirte. Eso es lo que le voy a decir. Usted va a argumentar en la despedida, porque si usted va a argumentar, yo argumento. O me despido y usted se despide. No, ya, despedida. Despedida nomás. Listo. Bueno, Dios les bendiga a todos, a los hermanos y amigos. Los bendiga. Como siempre, los saluda su amigo y su hermano, Alex Cerrato, apologista y escritor unicitario. Sí, agradezco al señor Lidio Guerrero por haberme invitado a su canal en este día. Y los invito a que se suscriban al canal Pentecostal, La Unicidad, la única verdad de Dios. Gracias, Lidio Guerrero. Espero que ponernos de acuerdo en la próxima fecha para nuestro próximo debate. Como ya se lo anticipé, quiero que sea el bautismo de Jesús. Dios les bendiga, amigo Lidio. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. Dios los guarde. Ok, gracias, Alexander, hace rato por haber recibido la invitación. Tomo un minuto para despedirme. Entonces, con esto concluimos el término definitivo de este debate del bautismo. Entonces, ustedes, los que escuchen el audio video y los que escucharon, saquen conclusiones del tema, de los errores. Podemos decirlo así también, pueden decir nuestros errores, pueden calificar o descalificar nuestros errores o nuestra verdad, que es la palabra de Dios. Y
también suscríbanse a mi canal de Lidio Guerrero en YouTube. Ahí pueden encontrarme como Lidio Guerrero. Denle ahí a la campanita. Entonces, Dios me los bendiga a todos mis hermanos y amigos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, para su gloria. Entonces, shalom, para adelante, para el cielo, para atrás, ni para coger impulso.